Ahora, ya que nosotros sabemos algo de ya pulmón como tal, para avanzar a ventilación mecánica, primero tenemos que hacer una valoración del estado pulmonar o estado respiratorio de nuestro paciente, la cual la valoración, como siempre lo hemos manejado en mi canal principal, ahorita lo vamos a hacer y también lo vamos a estar realizando en todos los sistemas que vamos a ver en terapia intensiva. La valoración es parte fundamental para poder identificar cómo se encuentra nuestro paciente en ese momento que nosotros lo estamos valorando. En este caso vamos a empezar primeramente con un interrogatorio. En el interrogatorio lo que vamos a hacer prácticamente es entrevistar a nuestro paciente para poder identificar ciertas patologías que han ocurrido desde mucho antes de que él ingresara a la terapia intensiva. Por ejemplo, dentro del interrogatorio también podemos tener algo de antecedentes. Le vamos a entrevistar a nuestro paciente que qué medicamentos, o en primer lugar, si ha tenido alguna patología referida de acuerdo al sistema respiratorio. Es normal que se enfermen de gripa, de tos, de alguna enfermedad respiratoria un poco viral o bacteriana. Todo eso me va a importar muchísimo porque de ahí voy a valorar el estado respiratorio, qué tanto o qué tan bien se encuentra. También voy a identificar algunos hábitos, por ejemplo, el consumo de sustancias ilícitas e ilícitas, drogas, hasta el consumo de tabaco o de nicotina, lo cual me va a ayudar a poderme dar una idea de cómo está ese estado respiratorio. También quiero preguntarle a mi paciente si ha tenido dolor o no, dolor torácico, o también se le ha diagnosticado alguna enfermedad cardiovascular, que a veces lo cardiovascular va acompañado mucho de los pulmones y de los pulmones hacia los riñones. Es una triada diana prácticamente de órganos ahí. Entonces es de suma importancia que nosotros hagamos este tipo de preguntas para poder valorar y ahora sí saber las intervenciones que nosotros vamos a aplicar. Luego vamos a tener ese interrogatorio es número 1. El número 2 vamos a tener lo que vendría siendo la inspección. Dentro de nuestra valoración, la inspección es muy importante porque aquí voy a detectar con la vista qué es lo que puedo como tal rescatar que mi paciente tenga sobre la patología base o secundaria a una patología base. Por ejemplo, aquí nosotros podemos identificar mucho en la inspección, por ejemplo, la frecuencia respiratoria o qué tipo de respiración va a estar realizando mi paciente, si profundas o respiraciones bastante leves, algunos trastornos respiratorios que yo pueda observar, que algunos de esos trastornos respiratorios a lo mejor pueden venir directamente por un problema cerebral, ¿no? La frecuencia respiratoria, que es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Puedo observar como tal la caja torácica, cómo se encuentra esa caja torácica, cómo son las respiraciones, si la caja torácica como tal asciende y desciende de forma simétrica, si una parte asciende y la otra parte desciende, qué relación hay entre el tórax y el abdomen, cómo es esa respiración cuando el paciente está completamente en posición supino o prono, porque también me puede ayudarme a identificar los músculos respiratorios a partir de la inspección. Entonces también observar músculos respiratorios. Vamos a ver las frecuencias de inspiración, expiración de acuerdo justamente con la elevación del tórax y la disminución del abdomen, por ejemplo. Hay muchas cosas que nosotros vamos a tener en cuenta para poder detectar e inspeccionar a nuestro paciente. Y no solamente lo vamos a estar observando en el tórax, también vamos a observar si mi paciente tiene aleteo nasal. Aleteo nasal. A muchos me preguntan, oye Toño, ¿cómo es el aleteo nasal? ¿Por qué? Porque el paciente está jalando aire, o que el paciente esté como boqueando así como pez, ¿ok? Que le cueste como tal meter aire. Normalmente sus pacientes ya tienen una dificultad respiratoria así como no tienes una idea y esos músculos accesorios se van a cansar y este paciente va a requerir ventilación mecánica, ¿ok? Entonces, para saber ventilación mecánica requieres también identificar algunos parámetros o cuestiones físicas para poder identificar el paciente se está cansando, el paciente se está esforzando mucho, el paciente va a dejar de respirar en cierto momento con el aleteo nasal y sobre todo con el esfuerzo de los músculos accesorios torácicos y abdominales.
¿ok? Y principalmente el diafragma. Otra cuestión física, inspeccionar la piel de nuestro paciente, las mucosas. Normalmente cuando tenemos cianosis es cuando tenemos una disminución de la perfusión de la sangre a la piel o a los órganos de la piel. Entonces esto me va a generar como tal hipoxia, ¿ok? Que no es lo mismo que la propia hipoxemia. Cuando te hablo de hipoxemia, estamos hablando que hay una disminución del oxígeno en sangre, hipoxia en tejidos. Entonces vamos a estar viendo cuestiones de la perfusión. Obviamente si lo quiero yo aquí a medir, cuando yo observo una baja saturación de oxígeno, ¿ok? Esa como tal es la inspección, colocando el oxímetro de pulso, observo la saturación de oxígeno, y ahí yo puedo detectar muchísimas cosas y también verificar que tu oxímetro esté bien colocado. Luego vamos a tener por número 3, vamos a tener lo que vendría siendo la palpación. Es aquella donde yo voy a palpar a mi paciente, lo voy a tocar para saber si hay algún problema o no. Me vas a decir, oye, Toño, ¿cómo vamos a tocar los pulmones? Bueno, no vamos a tocar los pulmones en general, pero sí vamos a tocar como tal la parte externa, el tórax. Es muy importante identificar justamente este intervalo inspiración-expiración con respecto a qué tanto se mueven los músculos torácicos y los músculos abdominales. Aparte de que yo lo voy a ver, también lo voy a palpar colocando mi mano en ciertas superficies, identificar como tal estos patrones. Incluso puedo detectar los patrones respiratorios. Sé que en la auscultación vamos a ver todos los ruidos inspiratorios y todos los ruidos que se van a escuchar justamente en los pulmones de acuerdo a cada patología, pero incluso con la palpación se pueden sentir, sobre todo lo que vienen siendo los ruidos crepitantes o las crepitantes, ¿ok? Que en un próximo video te voy a hablar sobre estos ruidos. Entonces también voy a palpar otra cosa muy importante, el abdomen, pero a nivel de diafragma. También muy importante identificar y palpar la tráquea. La tráquea es una estructura bastante flexible, de hecho, mira, la puedes modificar como tú gustes, es bastante flexible, pero en un neumotórax, atención, en ciertas patologías que intervengan como tal un derrame pleural, un neumotórax más que nada, se llega como tal a colapsar el pulmón, el aire obviamente por presión va a estar en la parte apical de tu pulmón y esto puede hacer que tu tráquea se mueva, ¿cómo te diré? Esa tráquea se vaya, se salga de su lugar, haciendo que obviamente el neumotórax abarque mucho más espacio, deformando la tráquea, haciendo la tráquea de un lado. Esto puede hacer hacer que mi paciente no pueda como tal ventilar perfectamente por dos cosas: obstrucción de vía aérea por un desplazamiento de tráquea, o pues prácticamente por un pulmón colapsado a un neumotórax a tensión. Entonces también es muy importante palpar e identificar que las estructuras estén completamente bien. También lo que voy a observar, también voy a palpar la parte de atrás de nuestros pulmones, que a partir de todo esto nosotros podemos identificar cierta anomalía. Por ejemplo, a veces los neumotórax o los bolet costal, que un bolet costal es prácticamente una fractura de la caja torácica de las costillas, podemos identificar fracturas, podemos identificar ciertas cosas que pueda tener mi paciente que le esté como tal permitiendo o no le permita más bien hacer un intercambio gaseoso o hacer una ventilación correcta, lo cual nosotros vamos a ver en un bolet costal ciertos movimientos anormales, ¿ok? Creo que aquí te lo estoy colocando y pues para que puedas observar que pues lo podemos ver, lo podemos palpar, pero también lo podemos auscultar. Luego voy a tener la auscultación, que la auscultación aquí me va a permitir escuchar la inspiración a base de la expiración de todo y escuchar como tal el paso o el flujo del aire a través de las cavidades pulmonares. Y para ello quiero que sepas que el pulmón se va a dividir en tres: ápice, medial y basal, ¿ok? De hecho, a ver, me voy a hacer un poquito más grande aquí. Ápice, medial, basal, ¿ok? Lo mismo, ápice,
medial, basal. A partir de esas tres estructuras o de esas tres divisiones puedo identificar ciertos ruidos en el ápice, en la zona medial y en la zona basal. A partir de esto puedo identificar en dónde se encuentran estos ruidos, en qué pulmón y en qué sección. Por eso es importante saber anatomía y por eso te la presenté mucho antes. Más adelante vamos a hacer un ejercicio de cómo vamos a auscultar a un paciente de forma tanto Fowler como en supino o incluso en prono para que lo puedas identificar. Y pues nada, con esto culminamos el video. Ya terminamos, Toño, por este video sí, porque el siguiente video me quiero basar mucho en esto, en la auscultación, porque te voy a presentar todos los ruidos respiratorios de acuerdo a qué patología y de acuerdo también a la instancia del paciente en terapia intensiva. Así que pues vamos a afinar ese oído para que en el próximo video podamos nosotros escuchar ruidos respiratorios, ¿ok? Suscríbete, te dejo videos por acá y nos vemos en otro video de Enfermería Crítica.